Les damos la bienvenida al segundo Seminario Internacional de Datos Enlazados, redefiniendo el ADN de las bibliotecas. Un encuentro organizado por la Dirección de Bibliotecas de la Universidad de Concepción para explorar las oportunidades transformadoras que los datos enlazados ofrecen al mundo de las bibliotecas y cómo éstas pueden adaptarse a un entorno digital cada vez más interconectado. Saludamos a las autoridades que hoy nos acompañan. A Karen Jara, directora de Bibliotecas de la Universidad de Concepción, Lidiet Quesada, vicepresidenta de Ventas para América Latina y el Caribe de EBSCO, Paula Díaz, subdirectora de Bibliotecas de la Universidad de Concepción, Jessica Carvajal, presidenta del Colegio de Bibliotecarios de Chile, a las invitadas internacionales Nancy Lorimer, directora asociada de Servicios de Metadatos de la Universidad de Stanford, y Huda Khan, de Digital Library Software Developer de la Universidad de Stanford. También saludamos a las expositoras y expositores nacionales que van a realizar sus ponencias el día de hoy y queremos agradecer y saludar a EBSCO por su auspicio a la realización de este evento, a la Unidad de Santiago de la Universidad de Concepción por su colaboración, agradecer al Colegio de Bibliotecarios de Chile, la Universidad de Playa Ancha, la Comisión Asesora de Bibliotecas y Documentación del CRUT, la Universidad UNIAC, la Escuela de Bibliotecología de la Universidad Tecnológica Metropolitana y el Centro de Formación Técnica ENAC, quienes han patrocinado esta jornada. Además, saludamos a bibliotecólogas y bibliotecólogos, investigadores, docentes y personas en general que nos acompañan hoy en día. Para dar inicio, dejo con ustedes a Karen Jara, directora de Bibliotecas de la Universidad de Concepción. Muy buenos días a todas y todos. En nombre de la Dirección de Bibliotecas de la Universidad de Concepción, quiero darles una cordial bienvenida al segundo Seminario Internacional de Datos Enlazados, redefiniendo el ADN de las bibliotecas. Me es muy grato contar con cada uno de ustedes en esta instancia que busca fomentar el conocimiento y la adopción de tecnologías de datos enlazados en el ámbito bibliotecario. Un espacio que promueve el diálogo, la colaboración y la construcción de redes de aprendizaje orientadas a fortalecer el acceso, la visibilidad y la interoperabilidad de nuestros recursos de información. Agradezco especialmente a nuestras expositoras internacionales. Un viaje muy largo. Nancy Lorimer y Huda Khan, quienes nos acompañan desde Stanford University, y a nuestros expositores nacionales, Rafael Castillo de la Universidad de Chile, Elvis Aravena de la Universidad de Concepción y Álvaro López de Folio Product Owner and Lincoln Data Editor de EBSCO Information Service, quienes hoy compartirán su experiencia y visión sobre los desafíos y oportunidades que ofrecen los datos enlazados en el contexto de la transformación digital que estamos viviendo las bibliotecas. Su participación enriquece este encuentro y nos inspira a seguir avanzando hacia una gestión de la información más abierta y conectada. También quiero expresar un sincero reconocimiento a la Unidad de Santiago de la Universidad de Concepción, que hoy nos tiene en este espectacular recinto, y a la Unidad de Comunicaciones y Vinculación con el Medio de Bibliotecas UDEC por su valiosa colaboración en la organización de este evento, así como a EBSCO, cuyo auspicio ha hecho posible la realización de esta jornada. Este seminario es sin duda una oportunidad para proyectar juntos un futuro en que la innovación tecnológica sea una aliada en el cumplimiento de nuestra misión, facilitar el acceso al conocimiento, promover la investigación y contribuir al desarrollo académico y social. Les invito a aprovechar al máximo las presentaciones, a compartir experiencias y a generar nuevos vínculos de cooperación. Que esta jornada sea un punto de encuentro, aprendizaje e inspiración para todos quienes trabajamos por el fortalecimiento de las bibliotecas y la gestión de la información. Muchas gracias y sean todos y todas muy bienvenidos.
Agradecemos a la directora por sus palabras y a continuación queremos invitar a Lidiet Quesada, vicepresidenta de Ventas de América Latina y el Caribe de EBSCO, para entregarnos sus palabras también de bienvenida. Buenos días. Muchísimas gracias, Karen y colegas de la Biblioteca de la Universidad de Concepción, por invitarnos y darnos la oportunidad a EBSCO de coparticipar con ustedes en la organización de este evento. Para nosotros en EBSCO este tema de los datos enlazados y Big Frame es algo en lo que venimos trabajando. Hemos hecho un esfuerzo grande en la región por divulgar, por socializar e ir creando un entendimiento común de lo que es, y por eso me entusiasma mucho estar acá, porque siento que hace parte de nuestro esfuerzo. Y desde EBSCO también el esfuerzo no solamente de entenderlo, sino de hacerlo una realidad. Porque ustedes, yo siempre les comento que no hacemos estos cambios por el placer de hacer los cambios. Hacemos estos cambios porque queremos que los usuarios finales tengan una mejor experiencia y puedan utilizar la riqueza completa de los recursos que las bibliotecas tienen. Y desde ese punto de vista, pues nosotros también estamos llamados a contribuir para hacer eso una realidad con nuestras herramientas, y pues en eso estamos también. Yo los invito a participar activamente, a hacer preguntas. Las expositoras internacionales son personas que tienen muchísima experiencia y camino recorrido en este tema. Entonces, ellas generosamente nos van a compartir sus experiencias, y si ustedes tienen preguntas, si hay algo que necesitan explorar más, háganlo. No dejen nada callado, para que hagamos de esta sesión algo que le saquemos provecho y demos un paso más en la comprensión, pero también en encontrar formas de ir haciéndolo una realidad poco a poco, paso a paso. Despacio, porque tenemos prisa. Me da mucho gusto verlos a todos. Espero que aprovechen mucho la jornada, pregunten, participen, y gracias, Karen y equipo, por el trabajo grande que han hecho organizando el evento. Y bueno, eso es solamente lo que quiero compartir. Muchas gracias. Agradecemos a Lidiet Quesada por sus palabras. Y ahora, para poder abrir esta jornada de ponencias, quiero presentarles a Nancy Lorimer, directora asociada de Servicios de Metadatos de la Biblioteca de la Universidad de Stanford, especialista en BibFrame, estándares de metadatos y ontologías. Actualmente, Nancy es miembro del Comité de Políticas del Programa de Catalogación Cooperativa y copresidenta del Grupo de Trabajo de Perfiles de Aplicación de Metadatos. Nancy también es miembro del Grupo de Interoperabilidad de BibFrame y ha desarrollado flujos de trabajo de BibFrame para bibliotecas. Dejamos con ustedes a Nancy, quien expondrá la presentación Reformulando el ADN de las bibliotecas, adoptando metadatos enriquecidos, abiertos y dinámicos en BibFrame. Invitamos a Nancy a pasar adelante. I want to see everybody. Quiero verlos a todos. Bien. Buenos días a todos.
Muchas gracias por invitarme a estar aquí para hablarles hoy. Es realmente un honor. Desafortunadamente, hace muchos años que ni siquiera era vagamente fluido en español. Fue antes de que siquiera hubiera escuchado el término metadata y ciertos datos enlazados. Y para no seguir hiriendo los oídos, ahora cambiaré al inglés. Mis disculpas. Entonces, The hardest part of my presentation. esa fue la parte más difícil de la presentación que tenía hoy. Hoy les voy a hablar sobre la gran expansión del entorno de metadatos y cómo los datos enlazados pueden ayudarnos a alcanzar una nueva visión de los metadatos de la biblioteca. Metadatos que son dinámicos, abiertos y enriquecidos por su interconexión con el universo de metadatos más amplio que hoy existe. Pero el éxito no es inevitable. Para lograr este objetivo tendremos que centrarnos en permitir que los datos enlazados hagan lo que mejor saben hacer: enriquecer nuestros datos, conectándose con otros datos y desarrollar una mentalidad distinta sobre la forma en que creamos esos metadatos. Yo llego a ustedes desde un contexto bastante mixto. Mi formación académica inicial fue en música y musicología, pero siempre al margen. Mi tesis de máster fue sobre un trabajo muy experimental de un compositor italiano contemporáneo, y en mi trabajo doctoral que no completé me convertí en medievalista. Después de entrar al mundo de las bibliotecas, quizá no es sorprendente que me haya convertido en catalogadora de música, especialmente en música poco usual. Los catalogadores de música, dada la naturaleza de su material, son muy conscientes de las limitaciones que tiene Marc, y el modelo FRBR fue influido por la experiencia en la catalogación musical. Para mí, los datos enlazados parecían una solución parcial a algunas de las frustraciones de la catalogación musical. Trabajo con datos enlazados porque creo que nuestros metadatos están subutilizados y que los datos enlazados beneficiarán a nuestros usuarios y a nuestros catálogos de bibliotecas. Y por otra parte, siendo humanista, yo soy hija de un profesor de química, física, y mi marido y yo compartimos la fascinación por el cosmos y la conexión que encontramos en la física clásica y la mecánica cuántica. ¿Cómo no amar el término entrelazamiento cuántico y toda la rareza que involucra? Mi esposo y yo vimos una serie de video hecha por la televisión pública en Estados Unidos que se llama Espacio-Tiempo o Space-Time. Esta charla se inspira en esa serie, vinculando metadatos y cosmología en algo que espero les inspire a trabajar para que llevemos los metadatos bibliotecarios al siguiente nivel. En general, me voy a centrar en 4 temas hasta distintos puntos. Primero, la visión cambiante sobre metadatos de bibliotecas, que pasa de un catálogo a un universo de datos. Y también cómo se implementa esa visión. Yo hablo aquí de algunos impedimentos que identifico como inercia y entropía. Después vamos a hablar de los metadatos abiertos y las herramientas abiertas que son clave para esa visión. Y finalmente, poder especular un poco sobre qué podría depararnos el futuro. Hablemos entonces de esta visión cambiante sobre los metadatos de bibliotecas. El problema al organizar y describir libros en bibliotecas existe por el tamaño de las bibliotecas, la forma en que se catalogan los libros y otros materiales, que está muy influida por los constructos del conocimiento de la época y la tecnología disponible en cada época. En la época medieval, esa visión del conocimiento se equiparaba vagamente al conocimiento del universo mismo. Y la biblioteca se convirtió rápidamente en una metáfora física de lo que hoy se denomina el universo del conocimiento. A partir de esa premisa, entonces, analicemos esas visiones del universo a lo largo del tiempo y cómo el universo del conocimiento se refleja en esas visiones. Y consideremos también los paralelismos.
Y voy a ir muy atrás, se los advierto. Entonces, veamos primero el modelo geocéntrico del universo, estandarizado por el astrónomo helenístico Claudio Ptolomeo en el siglo II en Grecia, aunque sus orígenes son mucho más antiguos. En este modelo, la Tierra es el centro del universo. Está rodeada por las esferas de los 4 elementos: tierra, aire, fuego y agua. Después están los planetas, que después incluyeron también a la Luna y el Sol, que giran alrededor de la Tierra. Y las estrellas en movimiento representan el zodiaco, y hay estrellas inmóviles, o lo que se llamaba el primum mobile, interpretado en la teología medieval como el cielo. Esta visión geocéntrica fue cuestionada desde su inicio, pero su adopción y adaptación para encajar con la teología medieval por parte de la Iglesia Cristiana Europea tuvo mucha influencia en el pensamiento europeo. El universo estaba atado a lo que pasaba en el cielo y la tierra a los elementos, separada de la música de todas las demás esferas. El universo era finito e inmutable y estaba bastante solo también. ¿Y qué paralelismos hay con la biblioteca medieval? Estas bibliotecas solían ser pequeñas, concentradas en comunidades de monasterios. Fueron creciendo a poco porque copiar a mano era mucho trabajo y era poco habitual que se sacaran libros, excepto en caso de catástrofes, que hubo muchas. De hecho, eran tan valiosos los libros que se utilizaban cadenas y maldiciones para asegurarse de que no desaparecieran. Los metadatos de estas bibliotecas realmente eran solo un inventario, a veces por autor y título, aunque a veces también había divisiones temáticas aproximadas a partir de los temas que se consideraban importantes entonces, como teología, textos religiosos y filosofía. Las colecciones eran pequeñas y quienes las cuidaban la conocían muy bien. A excepción de préstamos limitados para hacer copias, las bibliotecas solían estar aisladas y solo miraban sus propios contenidos cuando se trataba de la creación de metadatos, y esos metadatos se centraban en lo que tenía la biblioteca. Cada biblioteca era la Tierra, el centro de su propio universo geocéntrico. Pero las cosas cambian inevitablemente. En 1543, Copérnico publicó sobre las revoluciones de las esferas celestes, en el que presentó esta visión heliocéntrica del universo. Esto tampoco era nuevo. Como muchas cosas, había sido sugerido en la antigua Grecia por Aristarco de Samos, pero parece probable que Copérnico desarrollara su modelo casi por completo. Este modelo heliocéntrico, como su nombre indica, pone al Sol en el centro del universo. Los planetas, incluida la Tierra, giran en torno al Sol. La Luna, que antes se equiparaba a los demás planetas, ahora orbita la Tierra. Se trata en realidad de una visión del sistema solar, tal como se conocía en esa época. El universo sigue estando limitado por las estrellas inmóviles, pero ya no por los cielos. Sin embargo, esto es un poco más complicado, con relaciones un poco más sofisticadas. El modelo heliocéntrico en sí no permaneció estático. Se fueron introduciendo mejoras con el tiempo, por ejemplo, por parte de Johannes Kepler, que introdujo las órbitas elípticas, y Newton a fines del siglo XVII, que dotó al modelo de una base teórica bastante sólida. Cuando volvemos y fijamos en el tiempo paralelo en las bibliotecas, esto no parece cambiar mucho. El universo sigue siendo finito e inmutable, aunque más dinámico en sus múltiples rotaciones y relaciones internas. La mayor diferencia, sin embargo, es que el modelo se basa en la ciencia contemporánea y no en las ideales antiguos y teológicos. El impulso por el conocimiento en este periodo, combinado con la imprenta, llevó a la creación de muchas más bibliotecas en Europa, y tenían muchos más libros, con una gama más amplia. Los propietarios intentaron muchas formas de organizar sus libros más allá de simple autor y título, normalmente por algún tipo de temática.
pero estas eran en su mayoría creadas de manera independiente. Las bibliotecas seguían aisladas, pero las colecciones eran las más dinámicas, que reflejaba un creciente interés de múltiples esferas del conocimiento y la visión del mundo más orientada hacia la ciencia, como el modelo heliocéntrico. Este modelo, las cosas no siguieron igual con las bibliotecas, tomó más tiempo, pero la revolución científica tuvo un cambio y después el Museo Británico con su gran biblioteca fue fundada, así como también la Biblioteca Nacional que se creó con lo que se ganó de la revolución. La tarea de combinar todas las bibliotecas que habían capturado llevó al invento de todas las cosas del catálogo por ficha y compartían esa categorización. Y en el siglo XIX, el Museo Británico, la biblioteca, era de tan tamaño que el catalogar tenía que ser sistematizado, llegando a las 91 reglas de catalogación de Panisi. Y en estos han tenido, siguen influyendo en la catalogación hasta hoy día de hoy. La llegada del catálogo de fichas reflejó un cambio de visión de las bibliotecas. Las colecciones ya no eran estáticas ni crecían lentamente, sino que eran dinámicas, se fusionaban, se separaban, se añadían y el catálogo de fichas era una herramienta que reflejaba ese dinamismo, aunque a la misma vez comenzaba a estandarizar las normas de la catalogación. No es que desaparece el inventario o el catálogo temático. Yo mismo utilicé estos catálogos de los libros en ambas bibliotecas en la década de los 1990. Pero esta noción de dinamismo era nueva para las bibliotecas, al igual que su expansión para incluir materiales ajenos a la teología tradicional y las artes liberales. Se estaba convirtiendo verdaderamente en el universo del conocimiento. Pero en muchos sentidos, la visión del catálogo de biblioteca a través de catálogo de fichas había superado la visión heliocéntrica y para el siglo XIX comenzaba a ponerse en duda. Sin embargo, no fue hasta principios del siglo XX cuando Harlow Shapley y Edmund Hubble demostraron que el Sol no era el centro del universo. A través de muchos datos, Shapley descubrió que las estrellas y la Vía Láctea orbitaban alrededor de un centro común a miles de años luz del Sol. Ya la humanidad no era el centro del universo. Otro modelo sugiere que no existía un centro y que los objetos brillantes y difusos que se veían en los telescopios en realidad eran otras galaxias en lo que era un universo mucho más grande. El trabajo de Hubble y Einstein demostró que la Vía Láctea no solo era la única galaxia en el universo, sino que el universo se estaba expandiendo. Y la expansión se puede ver de cualquier punto de observación, no hay un centro. Otras investigaciones demostraron que los objetos del universo no están aislados, sino que interactúan y están conectados de formas que nadie había imaginado, incluso al nivel subatómico, como se describe en la nueva disciplina de la mecánica cuántica. Nos encontramos en un universo dinámico interactivo y la Tierra, el sistema solar, la Vía Láctea son solo ejemplos individuales de estructuras familiares que se repiten a través de todo el universo y que están interconectados en innumerables maneras o entrelazadas. Esta visión enormemente ampliada y dinámica cambió el conocimiento. El Congreso del Universo junto con la Asociación de Bibliotecas que tenía reglas de catálogos por fichaje y se alejó de escribir tarjetas para pasar a imprimir. Otras bibliotecas miraron para ver cómo y para poder tener copias de las fichas para ser utilizadas por otras bibliotecas, algo que comenzó y siguió hasta 1997. Siempre hay una larga duración de los catálogos y él se convirtió en el centro
hay, del punto de vista amplio, la Biblioteca del Congreso sigue teniendo un gran peso y tenía muchos metadatos. El programa se reconoció la importancia de metadatos y que había que compartir eso, ya que las bibliotecas compartían muchos de los mismos materiales. Y a través de los años, la idea de un ambiente más amplio de metadatos en las bibliotecas se ha fortalecido y ha catalogado muchas fuentes, no solamente la Biblioteca del Congreso, sino que se ha compartido y reutilizado por otras bibliotecas. Y una vez que se creó el formato MARC, primero para automatizar estas tarjetas y más tarde para alimentar los catálogos en línea, esta noción de la comunidad de catalogación compartida no ha hecho más que fortalecerse en Norteamérica. Y bueno, acá pueden ver todos los que utilizan esos registros. No es solo otra biblioteca más. A la Biblioteca de Congreso le gusta decir que es solo otra biblioteca más, pero sabemos que no es realmente así. Pero aunque parezca extraño, con la llegada de MARC y el catálogo en línea, al menos durante un tiempo, los datos de los catálogos de las bibliotecas se volvieron menos dinámicos en vez de más dinámicos. Los archivos MARC normalmente se archivan en base de datos planos. Y al menos al principio no había una forma fácil de actualizar los registros de forma masiva. Aún hasta el día de hoy no es fácil, como ustedes bien saben. Actualizar las fichas era más fácil, aunque menos formal. Si alguien fallecía, solo había que tomar un lápiz o un bolígrafo y añadir la fecha de defunción. Inicialmente no se podía hacer eso en los registros MARC. Es más, la biblioteca de Congreso no permitía que se pudiera agregar la fecha de defunción hasta más adelante, hasta el año 2000, porque no podían actualizar fácilmente la base de datos. Y algo que lo hacía más difícil es que las bibliotecas realmente no comparten los registros MARC. Una biblioteca hace una copia de un registro existente y lo carga en su sistema local, por lo cual se hace una copia. Pero como estos registros estaban y a menudo siguen estando completamente aislados de sus duplicados, sus metadatos pueden desviarse y separarse. Aún en pocos casos, que generalmente son internos a los sistemas bibliotecarios individuales, existen conjuntos de metadatos verdaderamente compartidos. Los metadatos son más dinámicos a través del tiempo con diferentes herramientas, pero sigue siendo bastante aislado. Y hay vestigios de la visión heliocéntrica en el sentido de que se ocupa casi exclusivamente en los metadatos bibliotecarios. Cualquier otro metadato es irrelevante o no lo suficientemente bueno. Entonces, el verdadero paralelismo entre el concepto del universo en expansión y el universo de los metadatos nos lleva más allá de la biblioteca. Con el crecimiento del Internet, la biblioteca ya no es el único, ni siquiera el principal proveedor de metadatos. Existen múltiples conjuntos de metadatos en la web, algunos directamente relacionados con las bibliotecas y otros menos. Y hay una parte cada vez mayor en estos días de estos conjuntos de datos que son datos abiertos vinculados, basados en un código. Pueden interactuar con la mayoría de los objetos de web, con los datos vinculados, o pueden también interactuar eventualmente con estos datos cuando hay un solapamiento, creando vínculos y abriendo líneas de interconexión que jamás tal vez hubiésemos considerado. Este es el universo de los metadatos, una dinámica abierta que está interconectada a nivel de declaración. Y un universo se conecta al nivel cuántico. Pero para volver un poco en la biblioteca, empezando con los conjuntos de datos, el ofrecimiento como datos abiertos vinculados en la web, podríamos contribuir de manera significativa con datos de alta calidad y convertirnos en parte integral del universo de metadatos. Sin duda, queremos ser parte de un universo en expansión e interactivo, no de uno aislado, no estar estancado ahí. Y esa imagen, claro, se ve como del telescopio con muchos datos interconectados.
Pero hay problemas estructurales y otros para poder llegar a lograr ser parte de este ambiente de datos enlazados. Vamos a hablar de esos. El primero y el más grande tal vez es la inercia. Tanto por parte, tiene una definición formal ahí que pueden ver, pero es la tendencia de hacer nada o de mantenerse sin cambio. El cambio, como sabemos, es difícil y esto pasa tanto por el lado de las personas de la biblioteca y también en los sistemas mismos. El cambio, como sabemos, es difícil. Y este es un cambio difícil. Existe una cultura de catalogación profundamente arraigada en la cultura bibliotecaria y no solo entre los catalogadores, sino que sigue considerándose en general, en especial por aquellos que no son catalogadores, como una simple creación de registros MARC para libros, ignorando el resto del universo de metadatos. Recuerdo hace varios años, cuando todo esto era bastante nuevo, qué tan enfadado estaba uno de nuestros bibliógrafos cuando supo que 80% de las entradas de nuestros catálogos nacionales eran a través de una búsqueda de Google y no a través del catálogo mismo o que un bibliotecario le ayudara. Y esto era en Silicon Valley. Los catalogadores necesitan inercia, necesitan en cierta medida pensar más allá de las limitaciones y los parámetros que se les ha enseñado y que están tan arraigados a la cultura de la catalogación para aprovechar las capacidades de los datos abiertos enlazados y animar a sus colegas a hacer lo mismo. Debemos pensar menos en describir perfectamente el artículo en cuestión con un estilo bibliográfico tradicional que parece ser ignorado por un buen porcentaje de nuestros usuarios y concentrarnos, en cambio, en proporcionar esos enlaces iniciales que nos conecta con la red de datos y crearlos si aún no existen. Y debemos aceptar y comprender que nuestros metadatos cambiarán y que deben cambiar con el tiempo o simplemente a medida que se trasladan a otros entornos. A veces parece ser la lección más difícil de aprender para los catalogadores, para bibliotecarios de sistemas y los administradores, que los metadatos deben ser dinámicos para mantenerse relevantes, para interactuar limpiamente con otros metadatos y simplemente para poder ser corregidos cuando son incorrectos. La sincronización con los conjuntos de metadatos estrechamente relacionados puede enriquecer y remediar nuestros metadatos desde el exterior. No debiera ser un registro aislado que no se puede cambiar, sino una colección de declaraciones vinculadas o entrelazadas que a su vez pueden entrelazarse con otras. Como parte del universo de expansión de los datos, nuestros propios metadatos pueden mejorarse, pueden remediarse y matizarse a través de otros lentes de forma dinámica y viva del universo. Pero también hay obstáculos sistémicos que pueden ser aún más difíciles de cambiar. El registro MARC lleva casi 60 años en uso, dejando a un lado el enorme volumen de registros y dando el paso a datos enlazados nos ha enseñado lo dependiente que nos hemos vuelto de MARC, incluso nuestros sistemas bibliotecarios. En muchos casos, nuestras capas de descubrimiento solo muestran registros MARC o alguna variación cercana. Nuestros proveedores nos envían registros MARC y nuestros sistemas, antes como folio, que debiesen ser neutrales, se han convertido dependientes de MARC. Con la importación de folio, la aplicación de importación de folio, solo puedo cargar registros MARC o EDI, incluso si solo quiero entrelazar el registro de instancia supuestamente neutral. Con la nueva aplicación de datos enlazados, de EBSCO, por como fue, solo podemos ver los metadatos en MARC debido a folio, incluso cuando se trata de datos enlazados recién creados. Bueno, esto cambiará con el tiempo, o eso me dicen, pero ilustra el problema. El sistema debe ser ajustado o replanteado para poder cargarlo. Y este puede ser la parte de inercia más grande. Cuando seguimos dependientes del registro MARC en nuestros sistemas,
perdemos gran parte de lo que datos enlazados pueden hacer por nosotros cuando los datos son enlazados que se derivan de MARC. Incluso cuando convertimos, quedamos atrapados por las limitaciones de lo que se indica en ese registro MARC. Por ejemplo, las adiciones a BibFrame que saldrán a fines de este año, que será BibFrame 3.0, las revisiones basadas en la ontología de música interpretada incluyen extensiones de la clase contribución, propiedades que vinculan explícitamente a un intérprete con el instrumento que toca en esa obra en particular, y otro a través de una regla dramática como el rol de Carmen en ópera. Pero no es posible hacer estas conexiones en MARC, por lo menos no en el que está siendo utilizado en Norteamérica. Solo puede ser expresado como una nota de texto que es algo difícil de convertir. El modelo de forma simplificada se ve acá en la parte de la pantalla, en la parte derecha, y lo que está destacado en rojo no se puede convertir desde o hacia MARC, por lo cual es algo que la Biblioteca del Congreso tiene que ver cómo resguardar esos datos cuando lo están convirtiendo o traspasando. Y el otro problema es al alejarnos de los sistemas dependientes, sí, pero también están los metadatos, el legado en sí mismos. Hay más de 1.000 millones de registros que todos hemos creado en los últimos 50 años. Stanford por sí tiene más de 12 millones de registros en su catálogo. Y aunque se trata de un logro increíble, si uno lo piensa tanto desde el punto de vista tecnológico originalmente y con la cantidad de trabajo que eso conlleva, esta colección de registros de bases de datos apenas conectadas es una carga pesada para trasladarla a un nuevo entorno. La mayoría de estos registros tendrían que mejorarse y conciliarse en la conversión para que puedan, aunque sea parcialmente, participar en el universo de metadatos, pero la necesidad de poder convertir todos estos datos y la dependencia del sistema MARC nos lleva a un peligro muy real, de que simplemente vamos a recrear lo que tenemos en RDF. Y tenemos que alejarnos de esta dependencia lo más rápido posible. Sí, llevará tiempo, pero debemos hacer hincapié en mirar hacia el futuro sin dejar de reconocer y aprovechar los datos del pasado. Hay cosas que podemos hacer, cosas a los que podemos renunciar en MARC y que siga funcionando. La Biblioteca del Congreso ya ha desarrollado lo que ellos llaman Modern MARC, MARC moderno, el MARC que se obtiene de convertir BibFrame a MARC. Ahí hay un ejemplo en la pantalla que no sé qué también se puede ver. Es difícil marcar datos en una pantalla, pero hay más URI, menos repetición de elementos, más separación de datos. Hay menos datos múltiples. Es menos algo que un humano puede leer sin mediación y más algo con lo que una máquina puede trabajar. Funciona como un puente temporal al trasladar nuestros datos, metadatos hacia adelante. Todavía hay mucho más que se puede hacer pero hay mucha resistencia de la comunidad. Muy bien. Otro impedimento, y manteniéndonos con estas metáforas, es la entropía o el temor de la entropía, es decir, el miedo de que todo se caiga en el desorden. Al enviar nuestros metadatos al mundo exterior, perdemos cierto control. Estamos acostumbrados a la idea de controlar nuestros metadatos. Nuestra biblioteca hermosa de metadatos lo creamos, las cargamos, los curamos, los seleccionamos, los remediamos y los cuidamos. Pero ¿cuánto está realmente ahí? ¿Cuánto es una ilusión? Nosotros enviamos una copia de MARC. Miles de personas la pueden cambiar, entonces quizá nuestra copia es la misma, pero está clonada y ya no se parece. Y a cambio, nosotros traemos metadatos que alguien más depositó en OCLC.
Quizá la persona que catalogó no siguió los mismos estándares nuestros, quizás sí. Entonces, aunque podemos remediarlo localmente, renunciamos al control. Y también recibimos metadatos de varios proveedores. Y me pregunto cuánto control tenemos ahí. Pero en lo que respecta al control, hay una diferencia entre proporcionar datos abiertos enlazados que se pueden integrar en una red de datos que los datos que elegimos mostrar localmente en nuestros catálogos. Está claro que todavía necesitamos algún tipo de catálogo de biblioteca, aunque sea para que los usuarios puedan ver a qué pueden acceder, pero también por el hecho de que nuestros metadatos tengan enlace a muchas cosas no implica que tenemos que mostrar todos esos enlaces en una sola página web. Podemos seleccionar nuestros catálogos privilegiando que sean enlaces de interés o que vayan directamente a materiales que poseemos. Ese grafo no es un desorden en sí mismo, pero se puede necesitar ayuda para visualizarlo, ¿no? Recuerden que incluso en un universo en expansión y aparentemente infinito, todavía estamos limitados por lo que realmente podemos ver, lo que se llama el universo observable. Hay mucho del universo que está demasiado lejos como para que podamos observarlo, y puede que lo mismo se aplique a los metadatos. Por otro lado, ay, perdón, creo que me pasé. Por otra parte, haríamos bien en aceptar el hecho de que el desorden es parte de cualquier sistema grande y dinámico. Nuestros metadatos son complejos. Su relación con los metadatos que no pertenecen a la biblioteca son aún más complejos. Su estructura y organización no necesariamente fija, evoluciona con el tiempo y siempre habrá algo ahí que percibimos como desorden. Una ley propuesta de la física, la ley de la información funcional creciente sugiere que la estructura y organización del universo está evolucionando con una tendencia hacia una mayor diversidad y una diversidad funcional. Nuevamente cito lo que dice la IA de Google. Esta ley postula que la información funcional de un sistema aumentará si muchas configuraciones diferentes del sistema se someten a selección para una o más funciones. Esta podría ser una definición de datos abiertos, dinámicos y enlazados en el futuro. Hablemos ahora entonces de metadatos abiertos y herramientas abiertas, algo más funcional. El universo de metadatos con sus interacciones mutuas funciona mejor como metadatos abiertos. Los metadatos propios o protegidos solo pueden cumplir estas interacciones de manera unidireccional hacia sí mismo o externa a ciertos suscriptores o grupos de datos. Esto significa que los metadatos solo están disponibles para algunos y no pueden usarse para ampliar, mejorar o remediar de otro modo otros datos enlazados. Por supuesto que hay casos de uso para datos enlazados no abiertos, información privada, confidencial, por ejemplo, su cuenta bancaria o algo así, ¿no? Pero no es de eso de lo que estamos hablando hoy. El gobierno de Estados Unidos exige que la investigación patrocinada por ellas esté disponible abiertamente y que esté acompañada de metadatos abiertos. ¿Por qué no deberías aplicar lo mismo para todos los metadatos de bibliotecas? Un sistema saludable de datos enlazados abiertos debería ser multidireccional. Usted entrega metadatos y recibe metadatos. Hay muchas herramientas y entornos ya disponibles o en desarrollo para apoyar estos metadatos enlazados abiertos. Esto incluye una serie de editores de datos enlazados como Sinopia, por supuesto, Marva, el editor de datos enlazados de Folio y el editor de JCricket. Sinopia y Marva, Sinopia de Stanford y Marva de la Biblioteca del Congreso estadounidense. Ambos son completamente abiertos y neutrales en cuanto al sistema. El editor Sinopia también está respaldado por un almacén de datos y tiene búsquedas integradas. El editor de Folio, obviamente, es para usarlo principalmente con Folio, y el de JCricket se usa en entornos Share VDE. JCricket, Sinopia y Marva también se han integrado en varios niveles
con folio, ya que la Biblioteca del Congreso es la que ha hecho la mayor parte de. Y ahora un par de VDEs que quizá no conocen tanto. Share VDE probablemente es el entorno de datos enlazados más desarrollado que existe. Ofrece servicios en que ingiere sus datos y los convierte a BibFrame con una extensión local, agrupa o hace el clustering de todos estos datos que se basa completamente en datos enlazados, aunque todavía se vinculan a catálogos locales de existencias y ejemplares, y lo mejora con identificadores uniformes de recursos de Wikidata, VIAF, ISNI y otros. El editor de JCricket se desarrolló inicialmente para editar estas entidades agrupadas, para permitir a los catalogadores refinar la agrupación, ya que los datos que obtienen o que llegan a ShareVD son diversos. Vienen de distintas fuentes de Europa y Norteamérica. Por supuesto que esto es imperfecto. Todos los metadatos creados por el proceso de conversión es de fuente abierta. ShareVDE, por supuesto, es un servicio que requiere un pago y su código de fondo no es completamente de código abierto por varias razones, pero los metadatos en sí están disponibles y se puede descargar por lote. Yo presido el grupo de trabajo de identificación de entidades de ShareVD, entonces quizá no soy tan objetiva. Otro proyecto en el que también participo está en curso, busca apoyar los metadatos enlazados abiertos y es Bluecore, que es el resultado de varios años de el programa que apoyó el desarrollo de estos sistemas, la iniciativa de datos enlazados para la producción, que considera un entorno donde se almacena la información de Bluecore, le decimos Blue Store. Y aquí entonces hay acceso para los participantes, no se puede copiar y ninguna institución puede reclamar la propiedad o creación de la descripción. Bluecore está ahora en una fase de prototipo y está enlazado a los editores de Sinopia y Marva con la intención de vincularse a más en los próximos pasos. Viene acompañado de un conjunto de permisos impulsado por Keycloak, una caja de herramientas para explorar, consultar y visualizar los datos y, por supuesto, una API. Esto lo que deja atrás es la idea de hacer copias de los metadatos o en la mayor medida posible. Y la última herramienta de metadatos abierta es BibFrame, precisamente. BibFrame estaba en el título de mi charla, quizá notaron que lo cambié un poco, y lo menciono varias veces, y la idea es ahora hablar un poco más en específico de esto. También es una herramienta, una ontología de código completamente abierto para uso de bibliotecas, específicamente para la catalogación inicial de datos bibliográficos, desarrollado por y alojado en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Tiene un respaldo estable y tiene especificaciones para convertir desde y hacia Marc, con el código para la ontología y plantillas para Marva, su editor de datos enlazados que está en GitHub. BibFrame está diseñado para ser abierto y flexible, bastante, pero todavía puede soportar las estructuras FR, o LRM. Es importante que sea flexible porque no sabemos qué ocurrirá cuando gran parte de la catalogación pase a datos enlazados. Pero seguro que querremos hacer cosas distintas, de eso no cabe duda. Esta flexibilidad se ve atenuada por la necesidad de que la Biblioteca del Congreso realice la conversión hacia y desde Marc, pero hay un plan para ir reduciendo esa dependencia con el tiempo. Tenemos que seguir promoviendo eso. Aunque todavía pertenece a la Biblioteca del Congreso, los desarrolladores aceptan sugerencias y están abiertos a extensiones. Voy a hablar de nuevo de la ontología de música interpretada desarrollado con el programa Datos Enlazados para la Producción por representantes de Stanford. También recibe datos de BibFrame, de BIG, el grupo de interoperabilidad de BibFrame, que fue patrocinado por el programa de catalogación cooperativa para garantizar esta
interoperabilidad de las descripciones de BibFrame y el soporte de validación. Con la mirada puesta en los datos heredados, las necesidades actuales de los quienes catalogan y una visión de futuro, BigFrame es otro puente entre nuestros metadatos heredados y los del futuro. ¿Y qué podemos decir de ese futuro? El futuro de los datos abiertos enlazados depende de todos nosotros, la verdad. Sería muy fácil volver a caer al universo heliocéntrico o geocéntrico, en que nos sentimos seguros, pero estamos limitados, congelados y aislados. Necesitamos pensar en una estrategia para poder reducir esa dependencia de Mark. El BibFrame puede ser este puente que lleve los metadatos del pasado al futuro, y haciendo eso nos abriremos al mundo infinito de los metadatos dinámicos, ricos e interconectados que existen. Bueno, muchos conocen aquí Folio, que es un acrónimo que significa en inglés que el futuro de las bibliotecas es abierto. Nuestros metadatos deben apoyar eso, con datos enlazados, dinámicos, interconectados con el universo de los metadatos. Y esa es la presentación. Muchas gracias. Damos las gracias a Nancy y abrimos el espacio que alguna persona tuviera alguna pregunta, alguna consulta que quisiera hacer. La pregunta es súper corta y directa, pero en el fondo quería saber tu visión acerca de cómo impacta en el fondo sistemas o posibles sistemas que puedan hacer algo parecido a los datos enlazados con respecto con inteligencia artificial. ¿Cómo la inteligencia artificial en el fondo podría afectar estos sistemas de datos enlazados? I don't think that is Mira, no creo que sea una pregunta tan directa o fácil. Sí creo que la inteligencia artificial ofrece muchas posibilidades con los metadatos abiertos en la red. Sin duda, la inteligencia artificial puede leerlos, recopilarlos, analizarlos. Creo que eso podría funcionar muy bien para ayudar a enlazar precisamente. Puede construir probabilidades de que deba hacerse un cierto enlace, porque por supuesto siempre hay cierta ambigüedad sobre si eso debería hacerse o no, ¿verdad? Y creo que ya hay ciertas cosas o herramientas que permiten ese tipo de situaciones, que se produzcan esas situaciones. Es complicado, no sé si alguien aquí ha intentado catalogar con inteligencia artificial. No es tan fácil como la gente suele pensar, pero hay formas en que puede asistirnos. Y sí, creo que eso va a suceder. Algún tipo de asistencia de ese tipo, y creo que los datos probablemente lo van a facilitar más que restringirlo. Yo no soy experta en inteligencia artificial, he hecho algunas cosas básicas, pero creo que sí ofrece muchas posibilidades en esta área. Pero creo que también tenemos que ser muy cuidadosos, porque ya sabemos que le gusta inventar ciertas cosas, ¿cierto? Muchas gracias. ¿Habrá alguna otra consulta?
Al parecer no, igual en el café, por supuesto, hay espacios también para que puedan conversar o acercarse. Antes de pedirle a Nancy, ¿no es cierto?, que se retire y agradecer su presentación, queremos invitar a Karen, a la directora de Bibliotecas de la Universidad de Concepción, para entregarle un presente, un agradecimiento. Le damos las gracias así entonces a Nancy Lorimer por su presentación el día de hoy. A continuación, queremos invitar a pasar a Elvis Aravena, quien realizará la ponencia Explorando BeamFrame, alcances y desafíos en la descripción de datos enlazados. Elvis es jefe de tecnologías de información de Bibliotecas de la Universidad de Concepción. Es responsable de la administración, implementación e integración del ecosistema de plataformas computacionales existentes en la Biblioteca de la Universidad de Concepción. Entre las implementaciones locales se pueden mencionar repositorios de tesis, repositorios de datos, perfiles de autores y preprint. También en la administración del actual sistema de bibliotecas Folio. Así que invitamos a Elvis a pasar adelante. ¿Aló? Sí. Primero de todo, buenos días. Gracias por la invitación. No acostumbro a hacer presentaciones en general, así que no, es un desafío más que lo que voy a presentar. ¿Ya? Así que, bueno, mi presentación, como dice ahí, es Explorando BeamFrame. ¿Ya? Si bien nosotros hemos ya escuchado, hemos asistido a muchas presentaciones de lo que es BeamFrame, ¿ya? Pero aún hay cosas que no se comprenden de cómo funciona, de cuál es la ganancia para las bibliotecas, cambiar desde un formato MAR, a un modelo de datos completamente atingente a la tecnología que existe actualmente, aprovechando todo toda la tecnología web que hay detrás. ¿Ya? Cuando se creó prácticamente MARC, se creó para la tecnología que en ese momento existía, ¿ya? Que el almacenamiento de algo dentro de un computador, cómo lo almacenábamos. Y apareció una forma de almacenar esos registros en archivos planos. ¿Ya? O sea, es un registro es un archivo plano. ¿Ya? Ni pensar aún que existía el concepto de base de datos. ¿Ya? Han pasado 60 años, casi, ha evolucionado la forma de almacenar información, de modelar información, pero MARC aún sigue con el modelo antiguo de registrar información, o sea, archivos planos. ¿Ya? Existen herramientas para manejar ese archivo plano, ese formato en particular, que es MARC, ¿ya? Que muchos creo que han utilizado MARC Editor y otras herramientas para poder extraer los datos de cada uno de los campos donde se corta cada uno de los caracteres. Tremendamente complejo. ¿Ya? Ahora, después evolucionaron los modelos de datos a base de datos primeramente tal. Ya todos conocemos las bases de datos, ya en los modelos entidad-relación. Pero aún así, el formato MARC no evolucionó a un modelo de base de datos. Y en pasados muchos años, pero sí llegó la tecnología para evolucionar a un nuevo modelo de datos que es RDF. ¿Ya? ¿Por qué digo RDF? Porque en eso se sustenta lo que es BeamFrame. ¿Ya? BeamFrame en sí es un vocabulario, dentro de los muchos vocabularios existentes hechos en RDF. ¿Ya? Entonces, BeamFrame es, en el fondo, es el conocimiento
el conocimiento de un dominio en particular para resolver un tema en particular. En este caso, la catalogación de registros para bibliotecas. ¿Ya? Entonces, cuando vemos BibFrame, primero tenemos que saber qué es lo que hay detrás de BibFrame, cuáles son los conceptos que existen dentro de BibFrame y cómo se crea una ontología, cómo se crea la ontología y cómo yo puedo ser partícipe de crear más información para esa misma ontología. Ustedes vieron que comenzó BibFrame con un formato 1, ahora tenemos BibFrame formato 2, y ahí recién nos enteramos que viene BibFrame con un formato, o sea, una versión 3 de BibFrame. Cada una de esas versiones prácticamente es porque se van creando nuevos, se le van agregando nuevo conocimiento al mismo modelo de BibFrame. Por ejemplo, actualmente, cuando vimos la última pantalla del modelo, se puede decir, del núcleo de BibFrame, tenemos primero work, después viene instancia y después viene ítem. Esas son 3 clases, ¿ya? Pero dentro del modelo BibFrame tenemos alrededor de 120 clases que engrupan el modelo de BibFrame propiamente tal, ¿ya? Cuando hablamos del modelo, o sea, de las clases dentro de ese modelo de BibFrame, estamos hablando de un conjunto de objetos que se agregan a cada una de esas clases, ¿ya? Ahí voy a que avance, vamos. Así que un poco de historia, ¿ya? Bueno, como dice, desde el 1965, 1968, se adoptó lo que es el formato MAR, ¿ya? En un formato en 1973 se adoptó como estándar, ¿ya? En 1989, estos son como los grandes hitos para poder llegar. En 1989 se puede decir que nació Internet. Todos lo conocemos como Internet, pero dentro de eso, primero nació un protocolo de intercomunicación, que es el TCP/IP, ya que permite conectar máquinas en forma remota, ¿ya? Después nació el protocolo HTTP, que es para la transferencia de archivos de hipertexto, ¿ya? Lo que hoy día conocemos como web, ¿ya? Y la web, lo que vemos en la web es lo que trabaja debajo de datos enlazados. La web prácticamente lo que hace es enlace entre documentos a través de hipertexto, ¿ya? O sea, un documento, hago un clic y llego a otro documento, ¿ya? Cuando hablamos de un modelo RDF, estamos navegando sobre web de datos, ¿ya? Por lo tanto, muchas veces tenemos el concepto de que BibFrame es como web tradicional, pero en la práctica BibFrame, o lo que es RDF, y el modelo RDF trabaja en otro plano, que es la web de datos, ¿ya? O sea, yo no veo páginas para publicar, como lo vemos actualmente donde se publican. La web es para publicar información, ¿ya? Pero RDF es para relacionar datos, cómo se relacionan los datos y cómo puedo llegar de este dato relacionado a otros datos relacionados. Entonces yo navego por páginas de datos, ¿ya? Y por eso cuando hablamos de, oye, ¿puedo enriquecer mis recursos? Sí, porque basta con poner una relación desde un dato local a un dato que está en el globo, ¿ya? Y puedo traer esa información, esos datos, a mi contexto, ¿ya? Es como traer una página de datos con todos los datos y puedo seguir navegando sobre esos datos, ¿ya? Relaciones entre datos, no relaciones entre documentos, ¿ya? Bueno, el RDF, como dice ahí, nace a finales de los 90, el primer borrador es 1998 y se oficializa recién ya el 2004. Cuando nace BibFrame, como pueden ver, primero RDF, ya bastante, detrás de RDF hay todo un formalismo, ya que hace posible hacer este modelamiento. En eso se sustenta lo que es BibFrame. Y BibFrame ya oficialmente se adoptó el año 2012. O sea, nosotros lo estamos viendo
como recurso hoy para poder usarlo, pero ya en el 2012 ya se había creado un modelo, y por eso podemos ver muchos de los registros que aparecen en las Library of Congress ya en RDF. ¿Ya? Casi la mayoría de sus recursos están en RDF, tenemos autoridades que ya también están en RDF. ¿Ya? O sea, uno puede, en el fondo, si yo entro a un portal de la Library of Congress, también hay un portal que es para poder, ellos sirven datos, ¿ya?, que están en RDF. Es decir, si yo tengo un cliente para navegar sobre datos enlazados, yo puedo navegar sobre los servicios que me ofrece, en este caso, la Library of Congress, y traer esos datos a mi catálogo. ¿Ya? Cuando ustedes, por ejemplo, ponen Library of Congress en la web, va a salir una dirección que es para la web clásica, se puede decir. ¿Ya? Log.tanto. Pero cuando ustedes ponen, por ejemplo, anteponen un id.log, significa que ese espacio de nombre está por debajo para servir solicitudes en RDF. ¿Ya? Eso más o menos es cómo trabaja la tecnología que hay detrás de lo que es RDF. Es todo un ecosistema. ¿Ya? Y bueno, nosotros ya adoptamos BibFrame el 2022, como ya interiorizarnos qué es lo que es BibFrame, y hasta la fecha ya estamos insertos en ese mundo. Eso también ha permitido que profesionales de diferentes áreas ya empiecen a interiorizarse de qué es lo que es BibFrame, en temas tecnológicos, como en temas en cómo se edita un dato de MAR, pero ahora en un editor para datos enlazados, en este caso para registro bibliográfico. ¿Ya? Un poco de conceptualización, ¿en qué se fundamenta esto? Generalmente cuando hablamos de RDF siempre hablamos de tripletas, ¿ya? Y en eso nos quedamos. Pero también está el RDFS, que es el esquema del RDF. Y cuando hablamos de RDF, es como lo más general, cómo se maneja tripletas, ¿ya? Sujeto, predicado, objeto, ¿ya? O sea, todo puede estar hecho en base a tripletas. Ese es el fundamento en cómo se organiza la información dentro de RDF. Y cuando hablamos de un RDF esquema, lo que está diciendo es que el RDF esquema lo que tiene es como el vocabulario en sí para modelar los datos en BibFrame. Son como la parte lógica de cómo deben ir quedando los datos dentro de todo lo que es BibFrame. ¿Ya? Bueno, como dice ahí, RDF es un recurso. Todo dentro de lo que, cuando yo describo algo, todo pasa a ser un recurso. ¿Ya? Por ejemplo, un libro puede ser un recurso, una casa puede ser un recurso, se puede escribir como un recurso propiamente tal. ¿Ya? Como dice ahí, puede ser cualquier cosa. ¿Ya? Pero cuando hablamos en RDF, cualquier cosa, porque RDF es transversal para describir lo que uno quiera dentro del mundo. ¿Ya? En el caso de BibFrame, está para describir recursos bibliográficos. ¿Ya? En el caso de un lenguaje FOA, para describir personas y relaciones que hay entre las personas. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, todo lo que se describe dentro de RDF es un recurso. ¿Y por qué es un recurso? Porque RDF en sí también tiene una clase que es la clase principal, que se puede decir que todo lo que está dentro de esa clase es recurso. Si yo creo una clase BibFrame, significa que esa clase BibFrame toma las instancias de lo que es el recurso ornamental. Bueno, y el URI, como dice ahí, es el nombre único de un recurso. ¿Ya? Y nada mejor que el nombre único está compuesto en este caso por el nombre del host y un nombre que uno desee. ¿Ya? Eso significa que nunca se van a repetir estos URI, por eso se lo hacen único. ¿Ya? Uno lo ve, no hay que confundir un URI con bueno, en el fondo es casi lo mismo, ¿ya? Pero aquí el URI es un nombre de un recurso.
no es una localización, también funciona como localización web, en el plano de la web tradicional, ¿ya? En el plano de un cliente basado en RDF, funciona como un localizador y también un identificador del recurso. O sea, yo llego a ese recurso, se hace un proceso de desreferenciación, donde digo, bueno, esta parte corresponde al host donde está ese recurso, pero el ID o el nombre de este recurso es el que aparece ahí, 10.65.463. ¿Ya? Ese es el ID de ese recurso. Si ustedes entran en ese recurso, van a traer información de esa obra en particular. ¿Ya? Otro concepto importante son las propiedades. ¿Ya? Cuando hablamos de propiedades, bueno, tiene varios sinónimos. ¿Ya? A veces hablamos de propiedades, a veces hablamos de relaciones, a veces hablamos de atributos. ¿Ya? Depende del contexto en que estemos. ¿Ya? Cuando estamos dentro del contexto de RDF, por lo general estas propiedades pasan a ser la relación entre dos recursos. ¿Ya? En el contexto de base de datos, esa propiedad que aparece ahí pasa a ser la característica de ese recurso. ¿Ya? No sé si me explico. ¿Ya? Pero en RDF todo es una relación. Las propiedades son relaciones. ¿Ya? Bueno, y esa es la base, como dice ahí, un sujeto, un predicado y un objeto. Un sujeto puede ser un recurso que se relaciona con un objeto, que también es otro recurso, o también puede ser un literal o un nombre de algo. O llegamos a la hoja más básica de un modelo que puede ser el nombre, y que no hay más nodo en ese parte. ¿Ya? O sea, esa hoja no tiene una relación con otro nodo. Lo único que se puede relacionar dentro de RDF tenemos que son las clases, las propiedades, los recursos. ¿Ya? Pero cuando llegamos, por ejemplo, la edad esta es 15, y ahí murió. Ese es el dato a que queremos llegar. ¿Ya? Cuando llegamos a un recurso, podemos seguir obteniendo más información de ese recurso. Recuerden, cuando hago lo de recurso, es como una página web de datos. Me trae más. ¿Ya? Bueno, existen varias formas de presentar una tripleta, se puede decir. La tripleta es como la estructura básica, la estructura básica de información de un grafo, en este caso. ¿Ya? Es lo más básico, así como lo más básico para una base de datos, que es el dato propiamente tal, para un recurso, lo más básico sería primero el recurso y después la relación entre esos dos recursos que ya me entrega la información. ¿Ya? Existen varias formas de representar un recurso. Primero tenemos un grafo ahí que hay una relación ya entre una obra y una instancia. ¿Ya? Aquí lo que está diciendo básicamente es que esta obra está asociado a esta instancia. ¿Ya? Eso es a nivel de tripleta. Pero ¿cómo se realiza que es una relación? ¿Cómo yo sé que ese que aparece allá, has instancia, es una relación? ¿Qué es lo que me dice eso? Eso no lo entrega. La tripleta tal como está, ahí no me dice nada más. ¿Ya? Simplemente que tiene una relación. ¿Ya? Eso es RDF. Pero cuando hablamos de un RDF esquema, yo estoy yendo prácticamente al modelo mismo. Y si yo hago clic en has instance, yo voy a has instancia, y has instancia también es un recurso. Y se describe por sí solo. ¿Ya? Es decir, todo lo que se crea en RDF, partiendo desde el esquema, partiendo de la tripleta, todo es autodescriptivo. ¿Ya? No, a diferencia, por ejemplo, de lo que es MAR, cuando yo le hablo del campo 245, que es el único que me aprendí, el campo 100, sé que el campo 245 es el título, si no me equivoco. El campo 100, sí está el autor, y el otro campo que aprendí, el 856, que tiene recursos URI, ¿ya? Entonces,
Ustedes se ríen, pero cuando les digo el campo 245, ustedes conocen el campo porque están insertos en ese dominio. Y el sentido semántico se lo dan a ustedes porque ustedes conocen ese dominio. ¿Ya? B-frame, en ese sentido, cuando yo creo un modelo B-frame, el modelo se autorreferencia por sí mismo. ¿Ya? Si yo creo el hash instancia, se describe qué es lo que es hash instancia. ¿Ya? En ese sentido, cuando me hicieron la pregunta con respecto a inteligencia artificial, yo creo que al tener nuestros datos descritos en un modelo RDF, es mucho mejor para la inteligencia artificial, porque ya la inteligencia artificial no tiene que, en este caso, sacar la semántica de ese dato, porque está implícita dentro del mismo modelo. Ya no tiene que saber qué es lo que tiene instancia. ¿Ya? Porque el mismo modelo se lo describe. ¿Ya? No tiene que hacer un proceso costoso de inferencia para aquello. ¿Ya? Bueno, aquí hay varias formas. Primero tenemos un grafo, después tenemos otras formas que son serialización. Ahí tenemos formato en RDF esquema, N-triple, Turtle, JSON LD, etc. Todo es lo mismo. ¿Ya? Aquí tenemos tripleta y aquí tenemos un formato, por ejemplo, ese formato está hecho es un Turtle por delante. ¿Ya? Y aquí voy a hablar un poquito de lo que es RDF esquema. En el fondo, como dice ahí, es un lenguaje para describir ontologías ligeras. ¿Ya? Estas suelen dominarse vocabulario y consisten en definiciones de tipos, de jerarquías, clases y propiedades. Por ejemplo, tenemos la clase Word y la propiedad hasInstance, que son, la clase Word es una de las clases que está dentro del modelo de B-frame, ¿ya? Que es una de las clases primarias para comenzar a describir una obra. ¿Ya? Y bueno, como dice ahí, escribir una ontología, en el fondo, cuando estamos describiendo B-frame, lo que estamos pasando es todo el conocimiento que está inserto dentro del formato MAR, o el conocimiento de las bibliotecas, en una ontología que es B-frame. ¿Ya? Es el conocimiento, pero plasmado en un modelo RDF. Bueno, y dentro de los RDF esquemas, ahí estamos bajando un poquito más de nivel. Tenemos dos conceptos muy importantes que son las clases y los otros son las propiedades. ¿Ya? Las clases, en el fondo, como lo vimos, Word es una clase porque en el fondo concentra instancias que tienen características para describir esa instancia en particular. Por ejemplo, la clase Word tiene características para describir en este caso, una obra. ¿Ya? Y no me es suficiente con la clase Word. Tenemos a la clase instancia, que en el fondo almacenan información para describir información referente a la instancia. O sea, por ejemplo, si tenemos, no sé, la obra, como puedo ver un ejemplo, la Casa de los Espíritus es una obra, pero tiene una instancia que tiene una copia. Esa copia puede ser no sé, una monografía, puede ser un recurso electrónico, cualquier cosa, ¿entiendes? Entonces, ahí está la clase y están las relaciones. Y cada una de los dos recursos por separado tienen descripciones diferentes, ¿ya? Pero sí las puedo asociar a través de la propiedad. Es decir, Word ya es una clase, me define todos los recursos que pertenecen a esa clase Word, pero también tiene una propiedad que me enlaza, en el fondo, todos estos recursos con su respectiva instancia. Y la instancia, a su vez, tiene una relación que enlaza esos recursos con los ítems asociados a esa instancia. ¿Ya? Esas son las tres clases primarias. Estamos hablando que tiene muchas más clases el modelo B-frame, pero todo es lo mismo. Oye, me faltó algo. Ahí tenemos, bueno, cuando se define, por ejemplo, una clase, se define como un RDF class. Como pueden ver ahí, RDF, .class, está haciendo referencia, en el fondo cuando decimos RDF, está haciendo referencia a esa URL que aparece abajo, que en el fondo es un nombre, es un namespace, es donde está definida esa clase. ¿Ya? Y el RDF property, que también se encuentra en otro espacio de nombre, pero también está definida qué es lo que es property. ¿Ya?
¿Qué es lo que define un enlace, un recurso como propiedad? ¿Qué es lo que define un recurso como una clase? ¿Qué es lo que define un recurso como una instancia? ¿Bien? Por ejemplo, acá, en relación de clases y propiedades, ahí tenemos, por ejemplo, work, sería forma gráfica. Ya puede que haya errores, pero si ustedes entran, por ejemplo, a la información de BibFrame, van a encontrar solamente texto y nada. A mí me acomoda más muchas veces mostrar gráficamente cómo se relacionan los conceptos y las clases. ¿Ya? Por ejemplo, ahí tenemos el modelo BibFrame, la primera clase que es work, y esta clase work tiene subclases. Tenemos manuscritos, tenemos multimedia, tenemos dataset, tenemos audio. O sea, a partir de una clase general que va a tener atributos básicos, después se empieza a especializar. Ya, bueno, si tengo una obra, ¿qué es lo que es esta obra? Esta obra es una subclase, pero va dentro de la subclase que es multimedia, o va dentro de la subclase que puede ser un texto escrito. ¿Entienden? Entonces ahí los recursos se van agregando a cada una de las clases. ¿Ya? Y también está la propiedad que es subproperty of, que es lo mismo. O sea, yo puedo utilizar clases y reutilizar propiedades, así como también las clases. ¿Qué significa eso? Que el modelo BibFrame puede seguir evolucionando. ¿Ya? Yo puedo partir con un modelo BibFrame, pero si el modelo BibFrame en sí no está limitado, por ejemplo, para describir otro recurso que apareció, yo puedo perfectamente crear otra clase que es una subclase de work y defino ese nuevo recurso. Así de simple. ¿Ya? Es como agregar una tripleta más a mi modelo y aparece dentro de mi vocabulario que puedo utilizar. ¿Ya? Así como se mostraba en la presentación anterior para describir información de museo o de archivos, es lo mismo. ¿Ya? Se agrega al recurso, se agrega a la clase principal, al modelo principal que es BibFrame. ¿Ya? Y bueno, aparte de eso también está el concepto dentro de RDF Schema, el dominio y rango, que en el fondo es para describir dentro del mismo modelo, ¿ya? Que la relación, por ejemplo, de Word, el recurso que se describe dentro de Word va a tener una relación directa, en el fondo, en este caso, con el recurso instancia. Va a ser casi si tengo un recurso dentro de Word, que es una obra, tiene que tener también su instancia. ¿Ya? Es como se representa una función. De ahí, si lo vemos matemáticamente, has instance es como una propiedad, una función que dado esta instancia, este recurso en particular, o esta obra en particular, la Casa de los Espíritus tiene su respectiva obra en una instancia. ¿Ya? Aquí, en este caso, se puede ver 2, 3, 3 y 2, 3, 3 a ambos lados. Porque uno puede decir, oye, pero ¿cómo se pueden confundir esos registros? No, porque esos recursos en sí están en un espacio de nombre diferente. Uno está dentro del espacio de nombre Word y el otro está en un espacio de nombre instancia. ¿Ya? Al lado, en el otro lado de la pantalla, pueden ver un pequeño extracto de una ontología probablemente tal. Esa es una ontología. ¿Ya? Aquí se parte definiendo, por ejemplo, que Word es una subclase, como pueden ver arriba. Dice que Word es un tipo de clase, de la clase superior. ¿Ya? Entonces ahí recién yo defino, Word es una clase. Pero más abajo yo puedo seguir definiendo propiedades. Por ejemplo, se puede definir la propiedad instancia, se puede definir la propiedad instancia de, y así sucesivamente. ¿Ya? Si ustedes entran, como dije, a la información de BibFrame, se van a encontrar con una cantidad enorme primero de clases, ¿ya? Y cada clase con sus respectivas propiedades o sus respectivos atributos. ¿Ya?
Sería como algo así. Esto es lo que se ve, es el dato propiamente tal, pero detrás de eso, el RDF esquema sería bframe, que es el vocabulario, ¿ya? Donde se definen las clases y se definen las propiedades y cómo se relacionan esas propiedades con los respectivos recursos, en este caso dentro del vocabulario de bframe, ¿ya? En el fondo, el RDF esquema es bframe para bframe, ¿ya? Y si yo tuviera solamente tripletas RDF, pasarían a ser como datos. O sea, yo puedo hacer una consulta dentro de una tripleta, datos, pero no tengo el significado de esa relación. Solo voy a tener ese nombre que es HasInstance, y vamos a quedar en lo mismo, no tengo el significado de qué es lo que es HasInstance. Ese es el sentido del esquema RDF, ¿ya? Es la lógica detrás de los datos. Bueno, hay dos formas de explorar bframe para mí, ¿ya? Una es usando el método tradicional, ingresando a la dirección HTML y van a encontrar toda la información que se puede ver visualmente en una página web, ¿ya? Voy a mostrar. Y la otra información, como aparece ahí, es a través de con la extensión RDF. ¿Ya? Si yo pongo estas mismas direcciones dentro de un cliente en particular, ya sea, por ejemplo, Mozilla o cualquier cliente web, si la extensión es HTML, me va a mostrar toda la descripción visual para usuario, para mí, para cualquiera, ¿ya? Y se puede leer, entender. Pero si ustedes entran con RDF, el mismo cliente lo único que va a hacer es decir, aquí está el RDF y le va a mostrar un archivo en RDF codificado, ¿ya? No está hecho para publicar, o sea, está publicado, esto lo ve, pero ese RDF está hecho para clientes que navegan en una web de datos, ¿ya? Donde aparece todo el proceso de interpretación, ¿ya? La primera opción es esa, para que se comiencen no sé si han entrado, a analizar, pero ahí están toda la descripción de clases, ¿ya? Clases y subclases, 214 clases, ¿ya? Y propiedades, 157 hasta la fecha, ¿ya? Puedes seguir apareciendo nuevas clases a medida que también se agreguen nuevas clases para definir otros recursos, ¿ya? En ese sentido es dinámico. Ahora, no cualquiera puede cambiar la información de lo que está dentro de bframe. Como pueden ver, está dentro de una institución que es el ID, dentro de un catálogo que administran eso, ¿ya? O sea, eso no dificulta que yo baje el modelo bframe y lo instale en forma local, ¿ya? Y pueda agregar clases que yo cree en forma local a mi modelo bframe, ¿ya? Y puedo seguir describiendo información con bframe y creo una subclase que es un conjunto de bframe y sigo incorporando más información. Mientras lo que no está en bframe, en algún momento va a aparecer una nueva clase y que sí pueda yo pasar ese modelo de datos que creé en forma local, lo pueda traspasar al modelo. También se puede hacer, también se podría hacer, ¿ya? Y esta es la otra forma cuando ustedes entran a ese enlace en su página web, ¿ya? Lo que va a aparecer ahí, va a aparecer toda la información, como pueden ver. Aquí entré al modelo de bframe. Es el vocabulario. Y como lo ven, es autodescriptivo. Allá arriba le está diciendo qué es lo que es este modelo. Le está identificando qué es lo que es esta clase. Aquí, por ejemplo. Aquí tenemos tres clases básicas. Y cada una se autodescribe. Si yo hago... este enlace, ¿no? Aquí. Ahí, por ejemplo, en se está describiendo el recurso work. Si yo tomo esa dirección o hago un clic ahí, me voy a ese recurso y me va a mostrar la información RDF de ese recurso y sus respectivas propiedades que tiene ese recurso, ¿ya? Y eso es lo que yo puedo utilizar dentro de ese recurso. Si voy a la clase instance, va a ser lo mismo. Es un recurso, una clase, que tiene sus propiedades y su autodescripción, ¿ya?
y así sucesivamente. Entonces, ahí tenemos Word, instancias, las 3 clases, y todas estas son del tipo de clase que es la clase principal, el RDF class, que define todo un modelo de RDF. Ahí, como les decía, por ejemplo, aquí tenemos una propiedad, ¿ya? En este caso, de la clase work, ¿ya? Que una de las propiedades que vamos a ver muchas veces es, tengo un recurso y se asocia a una instancia. ¿Cómo está eso definido dentro de la clase work? Ahí arriba aparece primero, se define Hans Instantiation como una propiedad y dice que tiene un dominio, es decir, todos los recursos que están dentro de Word va a tener un rango que van a ser los recursos que se encuentran en la clase de instancia. ¿Ya? Ahí está definido explícitamente, no hay otra forma. ¿Ya? Y aquí hay una pequeña definición en sí de qué es lo que es este recurso, Word. ¿Ya? Y posteriormente también aparecen otras propiedades, por ejemplo, que es, dice también está la instancia inversa. Claro, yo puedo ser una instancia, pero también tengo la inversa, que es la instancia puede ser, yo soy instancia de este recurso. ¿Ya? Primero, Word tiene un recurso, una instancia. Bueno, aquí está instancia. Cuando yo hablo de instancia, hablo en forma general, pero dentro del vocabulario BeamFrame, instancia es como la copia, ¿ya? Porque está definido así. ¿Ya? Y ahí están sus respectivas propiedades. Gráficamente sería como eso. Word sería como la definición dentro de un RDF esquema. ¿Ya? Lo mismo sucede si entra en la clase instance RDF, también. Aquí se extiende un poquito más, porque dentro del modelo, instancia queda como al medio de los modelos fundamentales, que son Word e item. Por lo tanto, va a tener una relación en este caso con Word, y va a tener una relación con el ítem. ¿Ya? Y se define de la misma forma. Y por último tenemos la clase ítem, y también se define de tal forma. ¿Ya? Eso en cuanto a lo que es BeamFrame, eso es todo lo que es BeamFrame, un vocabulario. ¿Ya? Ahora, nosotros, detrás de eso, también hay todo un ecosistema. ¿Ya? No solamente, ustedes me pueden preguntar, bueno, ¿qué es lo que hago con BeamFrame? Por ahora pueden pasar lo existente, en este caso ya lo que se está haciendo, que en el fondo es hacer el mapeo prácticamente de lo existente, que está en formato MAR a BeamFrame. Y ahí entramos al dilema, en qué momento se deja de utilizar MAR y comenzamos con BeamFrame. ¿Ya? ¿Por qué es un dilema? Porque, como dije anteriormente, BeamFrame es para describir recursos bibliográficos. Pero también dentro de nuestras bases de datos locales tenemos autoridades que están en MARC. ¿Ya? El tema es cómo pasamos esas autoridades locales si no hay un vocabulario que sea de autoridad. ¿Ya? Entonces, existe esa opción de crear un vocabulario para nuestras autoridades, y la otra sería que prácticamente enlacemos nuestras autoridades a fuentes externas, que básicamente dentro del modelo de BeamFrame o RDF es una tripleta que me dice esta autoridad tiene un recurso en la Library of Congress y me trae la información de esa autoridad. O sea, pero aún quedamos, ¿qué hacemos con los recursos? O sea, nuestros MARC en autoridad. ¿Sí? Bueno, el ecosistema de datos enlazados, ¿ya? Como vimos anteriormente, hay una parte que es para manejar web, pero hay una parte dentro de Internet que es para manejar datos enlazados. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, ser un proveedor de recursos de RDF, en el fondo, de datos web para que puedan ser consultados, nosotros tendríamos primero que tener un servidor, ¿ya? Tener todos nuestros recursos en RDF
para que cuando un cliente me pida un recurso RDF, uno lo proporcione. Es la misma forma en que trabaja en este caso Wikidata, Wikipedia. Ellos tienen sus servidores y tienen sus servicios para consumir recursos RDF. ¿Ya? O sea, yo no puedo poner dentro de mi BibFrame, poner una URL, primero si esa URL en particular no es un recurso BibFrame, simplemente va a ser una URL que me va a llevar a la publicación. Pero yo lo que quiero es que me traiga los datos. ¿Ya? Entonces necesitamos una interfaz, por ejemplo, de cliente para datos enlazados, ¿ya? Que consulte estos datos y me traiga los datos y los pueda visualizar. ¿Ya? Y también necesitamos un almacén de tripletas, que en el fondo es como un gestor de base de datos, pero aquí pasa a ser un gestor de tripletas. ¿Ya? Recordemos que un grafo en sí son solo tripletas. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, dentro de un almacén de triple store uno puede hacer todo lo que realiza generalmente en una base de datos tradicional. Consulta con Spark, por ejemplo, puedo consultar por una tripleta en particular y traer el dato en particular. Puedo manipular datos, puedo eliminar datos, todo lo que se hace habitualmente en una base de datos tradicional, pero usando el protocolo Spark. ¿Ya? Existen actualmente almacenes, por ejemplo, Virtuoso, Startup, Apache Llena o Fuseki. Yo, por lo generalmente, para efectos de exploración y pruebas, utilizo Fuseki. ¿Ya? Eso facilita, por ejemplo, yo puedo descargar, como existen recursos ya en RDF, basta con descargar esos recursos en formato RDF y los subo automáticamente a Fuseki y ya puedo hacer consultas directamente en tripletas. O si tengo un proveedor, un servicio para procesar RDF, también lo puedo hacer. ¿Ya? ¿Qué queda por hacer? Adaptar los software existentes en los diferentes sistemas ILS, ¿ya? Para editar datos, en este caso, enlazados. Actualmente la catalogación se realiza, existen muchas aplicaciones para catalogar en MAR, pero hay pocos editores para RDF, ¿ya? O son externos, pero generalmente cuando nosotros tenemos un sistema, queremos que ese editor esté inserto dentro de ese sistema, ¿ya? Y no tener un subsistema donde yo pueda catalogar y después traspasarlo a mi sistema. Eso no. ¿Ya? Entonces, en eso los sistemas ILS, en eso se están trabajando. ¿Ya? Bueno, la conversión y mapeo de formato MAR, eso sí o sí, si se va a cambiar ya a catalogar en BibFrame, sí o sí tiene que traspasar todo lo que existe actualmente en su catálogo al modelo de datos BibFrame. ¿Ya? Y tomar la decisión si va a trabajar en conjunto, que es una mala idea, en MAR y después volver a MAR y después volver a RDF. Creo que es una locura, aunque aparezca el MAR el MAR tecnológico, el MAR más avanzado, pero aún así el MAR en sí, como pueden ver, no sale de los numeritos que tienen su interpretación dentro de su dominio. Y tenemos problemas. A pesar de poner toda la URL, si ya el campo 245 tiene una URL que me va a llevar un recurso, igual sigue siendo, la base sería el número que no es interpretable por cualquiera. Vocabulario RDF para autoridades, lo que comentaba anteriormente. No lo he visto, pero por ejemplo en la Library of Congress ellos utilizan MAD, ¿ya? Ellos tienen ese vocabulario, pero en este momento no sabemos si utilizamos ese mismo vocabulario para traspasar lo que tenemos localmente a MAD y tener nuestros recursos ya en RDF, o derechamente crear un vocabulario para autoridades independiente de lo que ya existe y poder hacer esa relación directamente con la clase agente dentro de BibFrame o contribución y tener nuestros registros de autoridad ya linkeados o enlazados. ¿Ya?
Bueno, ahí está la integración de BibFrame con autoridades. Actualmente, como les comenté, uno debe tomar la decisión qué pasa con los datos de autoridades que tenemos en forma local y los datos que externos. ¿Ya? Cuando trabajamos en nuestro sistema ILS, tenemos un recurso, tenemos un bibliográfico, ¿ya? Y en el campo 100 aparece el autor, perfecto, aparece un autor, pero ese autor puede estar en diferentes fuentes de información, ¿ya? Y lo que queremos es información. No me quiero amarrar con una fuente de información porque de lo contrario ya no es la naturaleza de RDF de enlazar solamente una fuente de información en particular. ¿Me entiendes? Por ejemplo, la autoridad de la LOC, BIAF, o en el futuro pueden existir más fuentes de información que describan mejor una autoridad. Y estoy hablando de autoridad solamente de personas. ¿Ya? Ni pensar en las autoridades de materia. ¿Ya? Adaptar los catálogos de búsqueda y descubridores. Actualmente la mayoría de los catálogos son para web tradicional, ya donde se describe información, pero si se integra, por ejemplo, web de datos, en conjunto donde yo pueda traer la web de datos y navegar sobre los datos, pero también sobre la web, ¿me entiendes? Y la otra tarea importante es identificar cuáles son aquellos recursos que yo voy a enlazar a mis recursos locales. Uno dice, bueno, lo que existe actualmente es Wikipedia, Wikidata, pero el Library of Congress, pero ¿quién más da el servicio de RDF para poder consumir esos datos? ¿Ya? Y si son fiables o no. ¿Ya? Entonces también yo creo que el futuro es decir, bueno, ¿qué es lo que integro? ¿Qué recurso de datos integro a mi BibFrame? ¿Ya? Y lo último es poner a disposición servicios de datos enlazados abiertos. Ya es lo que hablaba en la exposición anterior. ¿Ya? O sea, si tenemos más instituciones que dejen sus datos abiertos y que uno pueda servirse de esos datos, ya ahí estamos hablando de la interoperabilidad total prácticamente o global. ¿Ya? Si hay preguntas... ¿Sí? Hola, buenos días. La mía, una pregunta un poco más general, quizás, no sé si también para la expositora anterior, yo no estoy tan actualizado en el mundo de la biblioteca y de los datos enlazados, yo trabajo con datos enlazados en otros ámbitos, pero quería saber si esto, todos hemos hablado de BibFrame, quería saber si ese es como el camino, el único camino, porque entiendo que está detrás del BibFrame la Library of Congress, entonces, porque por lo general en estos campos, sobre todo cuando están al principio, hay varias alternativas. Quería saber un poco si un mínimo como de contexto, si hay alternativas a BibFrame, si esto ya, como los bibliotecarios son muy buenos, digamos, para alinearse, todo MARC, todo RDA, y esto ya está zanjado, BibFrame es el camino, o hay otro que están explorando en otros caminos, digamos. Sí, entiendo. Bueno, dentro de lo que es RDF, y como comenté al principio, existen muchos vocabularios para definir ciertos recursos, ya sea a nivel local, pero generalmente cuando uno toma una opción, lo que busca es un estándar y que esté certificado por un ente superior, ¿entiendes? Eso no limita que yo pueda crear mis propios vocabularios o utilizar otro vocabulario que se adapte mejor a la descripción de mis recursos, ¿entiendes? Y después simplemente los puedo compartir. No solamente voy a compartir los datos, sino que también se comparte el vocabulario. ¿Ya? Y eso es lo que hace fuerte a lo que es el modelo de RDF, que no solamente comparte datos, comparte todo el vocabulario de esos datos y puedo interoperar donde quiera. ¿Ya? O incluso, si yo tengo un vocabulario que creé y aparece otro vocabulario que es similar, RDF me permite, con una simple tripleta, decir, ¿sabes qué? Esto que yo describí acá es equivalente a lo que existe acá. Y genera el enlace entre esos dos recursos que me dice que son equivalentes, son iguales, o está relacionado con. ¿Ya? Entonces, todo lo que se crea en RDF no se va a perder, porque va a existir siempre algún recurso que va a estar enlazado ahí. ¿Ya? No sé si responde mi... Pero lo ideal, generalmente uno busca estándares.
¿ya? Y si es sobre todo por la W3C. ¿Ya? Porque antiguamente, claro, uno tenía sus propios estándares, pero no era compatible con nada de lo creado antiguamente, o lo que se creó posteriormente. Hola, Elvis. ¿Sí? Yo tengo una pregunta. ¿Perdón? No, voy a hacer una consulta. ¿Ustedes tienen una planeación para catalogar ahora todo en Bitfriend o van a utilizar alguna herramienta, un conversor, algo así, para poder traspasar esos registros que tienen en MAR a Bitfriend? ¿Por qué lo pregunto? Por la mano de obra y por la cantidad de datos que se deberían a adherir a un registro en Bitfriend. Yo sé que tú hablaste de las tripletas, pero eso, por ejemplo, para un catalogador común y corriente no va a haber, eso es más para el informático y te entiendo en ese aspecto. Ahora yo te señalo la siguiente pregunta. ¿Qué lo tienen en el equipo? ¿Está el recurso humano para llevar a cabo esa tarea? ¿O van a utilizar herramientas que existen en la actualidad para poder hacer esa conversión? ¿O inteligencia artificial, no sé, o algo así? Bueno, actualmente bueno, hay herramientas, pero ya esta conversión ya nosotros la tenemos realizada. Eso fue lo que se comenzó el año 2022-2023. Ya primero con la limpieza de lo que existe en MAR, ¿ya? Y hacer el mapeo con las herramientas de conversión a Bitfriend, ¿ya? Ahora también existen herramientas que yo puedo crear. Si conozco el modelo que presenté anteriormente, lo conozco, yo puedo mapear todos los datos que están en RDF, se mapean directamente al nuevo modelo, pero tengo que tener conocimiento del modelo Bitfriend, ¿ya? Y las herramientas para crear en forma masiva, basta con crear un modelo y uno puede pasarlo incluso hasta un archivo CSV, que en el fondo CSV con cada uno de los campos y se mapea a cada uno de la información semántica del modelo. Y ahí está, y se crean las tripletas automáticamente. No tengo que hacer nada más. El tema es que más adelante no se va a hacer siempre una conversión. El tema de los editores para que automáticamente estoy editando y eso que detrás las tripletas hechas. Cuando yo pongo un dato, detrás de eso hay una tripleta que se armó. ¿Entiendes? Entonces el mayor trabajo es la conversión. Y tener los datos limpios, depurados. Gracias. Le damos gracias a Elvis. Igual, bueno, antes que te bajes, Elvis, hay un presente por tu participación y por tu exposición. Invitamos a Karen para que se la pueda entregar. Y mientras le está entregando, ¿no es cierto?, este presente, como va a haber un café ahora próximamente, aquellas dudas que les hayan quedado o quieran conversar más en profundidad, se pueden acercar a Elvis a consultarle. Bueno, como les comentaba, ya es momento de hacer una pausa, así que les invitamos a que puedan ir al hall donde estuvimos en un inicio y esperamos que el retorno sea eso de las 12:10 aproximadamente, ¿ya? Así que los esperamos. Muchas gracias.